tienen el conocimiento de la verdad, pero a los escribas les faltaba algo que solamente tenía Jesús. Por eso el doctor Lucas capítulo 4 verso 18, allí Cristo dijo: es que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los encarcelados. Él dijo: a predicar el año agradable de Dios. Había algo distinto en Jesús. Él comienza a predicar, la gente se maravilló. No es lo mismo tener el conocimiento que tener la unción. No es lo mismo tener la capacidad que tener el Espíritu Santo de Dios. Los escribas tienen el conocimiento, pero les falta el poder. Los escribas tienen la autoridad en el conocimiento de la ley, pero les faltaba la unción del Espíritu de Dios. Por eso las mismas personas comenzaron a ver algo distinto en Jesús. En medio de aquel servicio vemos a Jesús proclamando aquella verdad. Y yo quiero compartir con todos ustedes el punto número 1, hablar de la palabra. Porque Jesús comenzó a predicar la palabra, y vemos estas dos cosas que caracterizaron su ministerio. Diga que número 1 era la palabra y número 2 eran las señales. La palabra comenzó a manifestarse en la tierra. Hablar de la palabra es hablar de lo que Dios comenzó a hacer desde el principio. Con la palabra Dios comenzó a crear todas las cosas. Con la palabra Dios comenzó a impactar la vida de los hombres. Con la palabra que dijo el profeta Isaías, que era como la lluvia que descendía del cielo, que regaba la tierra, que la hacía germinar, que la hacía producir. Yo creo que esta palabra tiene el poder para que alguien se pueda levantar, para que alguien pueda ser restaurado. Su palabra tiene el poder para que donde no hay nada, Dios pueda hacer algo. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? La palabra es lo que dijo el profeta Isaías, que era como un martillo que quebrantaba la roca. La palabra es aquella palabra que comenzó a impactar la vida de los hombres, y por una palabra mucha gente caminó en la tierra. La palabra de Dios fue manifestada a los hombres, y ese Dios todopoderoso comenzó a manifestar su poder con aquella palabra al pueblo hebreo. La palabra de Dios comenzó a manifestarse, y no fue hasta el momento donde la Biblia enseña Jesús comienza a predicar y aquella palabra comenzó a impactar. Las vidas comenzaron a ser ministradas. Aquel día en la sinagoga fue diferente. ¿Sabe lo que está aconteciendo en nuestros días? Que a veces estamos siendo como el pueblo judío. Estamos llegando el día a la iglesia, el día del servicio, pero estamos llegando y creemos que todo va a ser lo mismo. Pero yo creo en ese coro muy antiguo que dice: Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Yo quiero que alguien entienda en esta noche que desde quiera que se engrandece y se glorifique el nombre de Dios, algo grande puede ocurrir. Es importante que entendamos algo. Ya me invito, quiero que puedan comprender el consejo bíblico. Antes de Jesús manifestar aquellas señales, primero se estaba manifestando la palabra. Quiero que entendamos un poco la vida de Jesús. Mateo lo está presentando como rey, Marcos lo está presentando como siervo. Si miramos lo que habla el doctor Lucas, lo presenta como el Hijo del Hombre. Y Juan, en el capítulo número 1, allí dice que al principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio. Juan presenta su divinidad y comienza a decir que aquel verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne. Él dijo: Él habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de dos cosas. Él dijo: lleno de gracia y lleno de verdad, lleno de gracia y lleno de verdad. Él fue conocido como el verbo, la palabra hecha carne. Vino a esta tierra con un gran propósito. Yo quiero que todos los que estamos aquí podamos comprender en esta noche que cada uno de nosotros éramos reos de muerte. Nos tocaba el infierno por la causa del pecado, pero la palabra hecha carne llegó con un gran propósito sobre la faz de la tierra. Todo lo hizo por amor. Lo más grande de este evangelio es el amor de Dios. Es lo más grande de este evangelio. Que
Cristo vino a esta tierra con ese gran propósito. Ahí lo miramos predicando la palabra. La palabra comenzó a impactar las vidas. Por eso el escritor de Hebreos en el capítulo 4 comienza a decir que ella era como una espada de doble filo, que ella penetraba el corazón del hombre, que ella discernía sus pensamientos, que ella penetraba hasta los tuétanos. La Biblia enseña que esa palabra tenía el poder para llegar ahí donde nadie puede llegar. Por eso vemos lo que enseña Mateo en el capítulo 4, verso 4, cuando Jesús, luego de 40 días en ayuno y en oración, allí llegó Satán a tentarle. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús utilizó lo que antes estaba escrito. Y le digo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra encierra en sí un poder, y Jesucristo en medio de aquella tentación utilizó la palabra. Y yo creo que tú y yo tenemos algo que podemos llamar un arma ofensiva, porque cuando Pablo habla de aquella guerra espiritual en la cual él decía que todo que teníamos que entender que no era contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando la Biblia habla de huestes, habla de ejércitos, y estos ejércitos operan en contra de la iglesia. Pero la iglesia no tiene las manos vacías. La iglesia tiene una armadura, y la iglesia tiene una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra que Jesús utilizó, siendo él la palabra, utilizando escrito está, diciendo solo a tu Dios adorarás y solo a él servirás. Le digo, vete, Satanás. La palabra es lo que tú y yo necesitamos para poder enfrentar los grandes retos y desafíos que atravesamos en este tiempo final y difícil. Podemos hablar de las lenguas, podemos lanzar en el Espíritu, podemos ser usados por Dios en diferentes áreas, pero yo creo que más que todas las cosas necesitamos la palabra de Dios. Cuando te encuentras en medio de una prueba, de una batalla, de eso que está aconteciendo en estos últimos tiempos, y vemos que no sabemos a veces estos retos que atravesamos, no sabemos la lucha, la batalla, ni de dónde viene ni para dónde va. Pero cuando conocemos la palabra, nos podemos levantar y entender que somos como el monte de Sión. Yo no me voy a mover, yo no me voy a mover, yo voy a permanecer para siempre. Yo le voy a creer a la palabra, yo voy a creer a lo que dice Dios. Mientras Jesús predica, la gente se maravilla. Vemos que entonces hay alguien que comienza a dar grandes voces en medio de ellos. Y en medio de aquellas grandes voces, la Biblia dice que un espíritu inmundo sobre un hombre comenzó a hablar y decía, yo sé quién tú eres. Le digo a Jesús estas palabras, tú eres el Santo de Dios. Ahora hay algo irónico aquí, porque encontramos que la Biblia enseña que los fariseos, los saduceos, grandes conocedores de la ley, de igual manera los escribas, no reciben a Jesús como el Mesías. No reciben a Jesús como el ungido, como el Hijo de Dios. Pero un endemoniado está diciendo, yo sé quién tú eres. Hasta el diablo sabe quién es quién. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? Lo que está ocurriendo en la sinagoga, nadie se lo está esperando. Pero lo que está ocurriendo allí, el endemoniado dijo, yo sé quién es él. Él es el Santo de Dios. Pero allí Jesús no recibe aquella adoración. Jesús en un instante le dijo, cállate y sal de él. No había cámara, no había video, pero había poder de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y aquel poder se manifestó en medio del pueblo. Cállate y sal, se acabó el problema. Yo quiero decirle a la iglesia que aparte de su palabra, Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Dios te ha dado autoridad. Hay algo que tiene la iglesia Cristo, digo, vayan y salen enfermos, vayan, echen fuera demonios. Lo que usted recibió de gracia, por gracia lo va a dar. Cristo digo, vayan y resuciten los muertos. Mientras Jesús está predicando, el demoniado comienza a dar grandes voces y llega la liberación a su vida. ¿Qué es lo que dice el pueblo? El pueblo dice, pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Que aún manda a los espíritus inmundos
y le obedecen, le obedecen. La fama de Jesús comenzó a crecer. La gente comenzó a palpar algo en Jesús que antes no se había visto. Comenzaron a ver la palabra manifestada y comenzaron a ver cómo las señales se manifestaron por el favor de los necesitados. Yo creo que estas dos características que tenía Jesús eran muy importantes para nosotros poder comprender que la iglesia no tiene las manos vacías, que la iglesia tiene una palabra y las señales le van a acompañar. Tenemos que comprender que en el tiempo difícil que atravesamos, la palabra de Dios es más que suficiente y las señales se pueden manifestar por